¿Crees que los 12 apóstoles de Jesús tuvieron muertes tranquilas? Está completamente equivocado. Prepárese para un viaje a través de las historias más brutales y macabras de la historia cristiana. Lo que estás a punto de descubrirte te sorprenderá y revelará el verdadero precio de la fe. Estos no eran hombres que murieron pacíficamente en sus camas. Eran pescadores, campesinos y artesanos simples que enfrentaron torturas y muertes inimaginables que desafían nuestra comprensión de la crueldad humana. 12 hombres elegidos por Jesucristo, cada uno con un destino sellado en sangre y sufrimiento. Sus historias fueron documentadas por la iglesia primitiva y pasaron por siglos como un testimonio de fe inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón, era un simple pescador de Betsaida en Galilea. Jesús lo llamó Rock, simbolizando la solidez de la fe que demostraría incluso en los momentos más terribles. Pedro presenció milagros imposibles, vio a Jesús caminar sobre las aguas y fue el primero en declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Peter también experimentó el fracaso humano más profundo. Durante el arresto de Jesús, negó haber conocido a su maestro 3 veces. El gallo cantó, y Peter salió llorando amargamente. Esta experiencia lo convertiría en el valiente líder que enfrentaría la muerte sin dudarlo. En el año 64 después de Cristo, Roma fue consumida por un fuego devastador. El emperador Nero necesitaba un chivo expiatorio y eligió a los cristianos. Lo que siguió fue una de las persecuciones más brutales de la historia. Los cristianos estaban cubiertos de piche y quemados vivos como antorchas humanas. Otros fueron arrojados a perros salvajes para que se destrozaran. Peter fue capturado durante esta persecución diabólica. Sentenciado a la crucifixión, hizo una solicitud que conmocionó a sus ejecutores. Quería ser crucificado al revés. Su justificación era humilde. No se consideraba digna de morir de la misma manera que Jesucristo. En el Vaticano Monte, donde hoy se levantó la Basílica de San Pedro, tuvo lugar una de las ejecuciones más simbólicas de la historia. Peter fue clavado en la cruz con la cabeza hacia abajo. La sangre corría hacia su cerebro mientras agonizaba. Los testigos informan que continuó predicando incluso cuando murió, instando a los cristianos a permanecer firmes en la fe. James, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, era parte del círculo íntimo de Jesús. En la transfiguración, vio a Jesús transformado en luz pura. En Getsémane, fue testigo de la agonía de Jesús antes de la crucifixión. Jesús lo llamó Boanerges, hijo del trueno, debido a su temperamento ardiente. Rey Herodes Agripa estaba decidido a complacer a los judíos persiguiendo a los cristianos. En el año 44 después de Cristo, ordenó el arresto de James. No hubo juicio justo. La sentencia fue ejecutada rápidamente. Muerte por espada. James fue llevado a un lugar público, donde una multitud se reunió para el macabre show. Se vio obligado a arrodillarse, su cabeza colocada en un bloque de piedra, y con una sola espada fue decapitado. La sangre se echó a perder, manchando las piedras mientras la multitud gritaba por la aprobación. La tradición cristiana agrega que el mismo Albacea, impresionado por el coraje de James, se declaró cristiano en el último momento y pidió morir con el apóstol. Ambos fueron decapitados el mismo día, el primer mártir de los 12 que llevan un converso de última hora. John, conocido para siempre como el amado discípulo, ocupa una posición única en la historia del cristianismo como el único de los 12 apóstoles que escaparon del martirio. Pero su viaje a través de la persecución y el sufrimiento fue algo menos tranquilo. Su historia está involucrada en milagros tan extraordinarios que desafían nuestra comprensión de la realidad física. Juan era el hijo de Zebedeo y Salomé, posiblemente un pariente directo de Jesús a través de María, lo que podría explicar la extraordinaria intimidad que disfrutaba con el Maestro. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, Juan tuvo acceso privilegiado a los momentos que otros discípulos no presenciaron. En la última cena, mientras los otros discípulos se sentaron alrededor de la mesa, Juan literalmente apoyó la cabeza sobre el cofre de Jesús, escuchando los latidos del corazón del Hijo de Dios. Cuando Jesús fue crucificado en el Calvario,
Todos los demás apóstoles huyeron aterrorizados, pero John permaneció a los pies de la cruz, presenciando cada momento de la agonía de su maestro. Fue a Juan que Jesús, incluso en su dolor extremo, confió el cuidado de su madre María diciendo: «Mujer, he aquí a su hijo. Hijo, aquí está tu madre». Esta responsabilidad sagrada daría forma al resto de la vida de John. Después del surgimiento de Jesús, Juan se estableció en la próspera ciudad de Éfeso, en el presente Turquía, donde se convirtió en el líder espiritual no solo de una iglesia local, sino de todas las comunidades cristianas en Asia Menor. Su predicación fue acompañada de signos y maravillas que atrajeron crecientes multitudes de paganos que abandonaron sus ídolos ancestrales para seguir a Jesucristo. Esta transformación espiritual masiva no ha pasado desapercibida por las autoridades romanas. Durante el reinado del emperador Domiciano, uno de los tiranos más paranoicos y crueles de la historia romana, el cristianismo se identificó como una amenaza directa para la adoración imperial obligatoria. Domicloo se declaró Dios en la vida y exigió la adoración a todos los ciudadanos. John, ahora mayor de 80 años, fue arrestado por cargos de sedición y traición contra el imperio. Fue llevado a un brutal viaje de semanas desde Éfeso a Roma, donde enfrentaría uno de los intentos de ejecución más extraños y milagrosos jamás registrados en la historia. Las autoridades romanas decidieron hacer de la ejecución de Juan un espectáculo público que serviría como la advertencia final a todos los cristianos. Frente a la Puerta Latina en Roma, se erigió un gigantesco caldero de bronce, lo suficientemente grande como para sumergir a un hombre adulto por completo. El caldero se llenó con aceite que se calentó hasta que alcanzó una temperatura de ebullición extrema, una temperatura que debería haber cocinado instantáneamente cualquier tejido humano que entró en contacto con él. La multitud se reunió con una expectativa mórbida, ansiosa por ver que el líder cristiano se hirviera literalmente vivo. John fue despojado públicamente y frente a miles de espectadores gritando, fue brutalmente liberado en el caldero de aceite hirviendo. Lo que sucedió a continuación desafía todas las leyes conocidas de física y biología. John salió del aceite hirviendo completamente ileso. No había una sola burbuja de quemaduras en su edad arrugada por edad. Su cabello blanco y barba permanecían intactos, como si el aceite estuviera a temperatura ambiente. Aún más impresionante, John dejó el caldero con una apariencia rejuvenecida. Su piel brillaba con una luz sobrenatural que incluso hizo que los soldados romanos cayeran de rodillas. El milagro fue tan evidente e innegable que una parte significativa de la multitud, incluidos varios soldados de la Guardia Praetoriana, se convirtió en cristianismo en ese momento, gritando: «El Dios de los cristianos es el Dios verdadero». Domicloo, confrontado con un milagro que no podía negar o explicar, estaba simultáneamente enfurecido y aterrorizado. Al darse cuenta de que ejecutar a John sería imposible y podría causar una revuelta popular, decidió un castigo alternativo: el exilio perpetuo en la isla más desolada y cruel del imperio. John fue enviado a Patmos, una roca árida y estéril en el mar Egeo que funcionaba como el Alcatraz del mundo antiguo. Era un lugar donde los delincuentes políticos fueron abandonados para morir lentamente de hambre, sed y exposición a los elementos. Para un hombre mayor de 80 años, era esencialmente una sentencia de muerte disfrazada. Patmos fue golpeado por vientos constantes y tormentas violentas. No había vegetación, no había fuentes de agua dulce, y los prisioneros se vieron obligados a trabajar en las canteras bajo el implacable sol mediterráneo, rompiendo rocas con herramientas primitivas hasta que sus manos sangran. Pero fue precisamente en este lugar de desolación absoluta que John recibió una de las revelaciones más extraordinarias de la historia humana. En una cueva que todavía puede ser visitada por los peregrinos hoy, John comenzó a tener puntos de vista apocalípticos que trascendieron el tiempo y el espacio. Vio el cielo abierto como un pergamino que se estaba desarrollando. Escuchó voces que sonaban como cataratas robustas y truenos que hacían eco a través de las dimensiones.
contempló criaturas indescriptibles con múltiples caras y alas que cubrían sus cuerpos. Recibió profecías detalladas sobre eventos futuros que aún no habían sucedido, incluido el fin de los tiempos y el glorioso regreso de Jesucristo. Estas visiones se registraron meticulosamente en el libro de Apocalipsis, que se convertiría en el último libro de la Biblia y en una de las obras proféticas más estudiadas y debatidas en la historia de la humanidad. Después de que la muerte de Domiclujón fue liberada del exilio y triunfante devolvió el Éfeso, donde pasó sus últimos años enseñando a escribir y guiar a la iglesia, con una sabiduría que vino de décadas de intimidad con Jesús y revelaciones divinas directas. John murió pacíficamente en el año 100 después de Cristo a la edad de 94 años, siendo el único de los 12 apóstoles que no fue martirizado, pero incluso su muerte natural está involucrada en el misterio sobrenatural. Según los informes históricos conservados por Bishop Polícrates de Éfeso y confirmado por el historiador Eusebio de Cesarea, cuando el emperador Constantino ordenó que la tumba de John se abriera siglos más tarde, construir una basílica en su honor, encontraron el sepulcro completamente vacío, sin ningún rastro de restos, alimentando especulaciones sobre un posible aumento milagroso similar al de Elías en el Antiguo Testamento. André, hermano de Pedro, fue el primer discípulo en seguir a Jesús. Su viaje misionero lo llevó a Grecia, donde en la ciudad de Patras realizó milagros que causaron conversiones masivas. Esto despertó la ira del procónsul romano, especialmente cuando la propia esposa del gobernador se convirtió en cristianismo. André fue arrestado y brutalmente azotado con látigos que rasgaron su carne. Sus torturadores querían romper su voluntad, pero André se mantuvo inquebrantable, incluso predicando mientras sangraban la espalda. Se planeó que la crucifixión fuera diferente. Se construyó una cruz en forma de cruz, y André estaba vinculado a extender su agonía. Durante 2 días completos, André permaneció consciente, predicando continuamente a las multitudes. El segundo día, una luz brillante involucraba a la cruz, y André entregó su espíritu. La cruz en X se hizo conocida como Cruz de Santo André. Bartolomeu fue introducido a Jesús por Philip. En India, fue extraordinariamente exitoso convertir multitudes al cristianismo. Esto atrajo la atención del rey Astiges, que lo condenó a la ejecución más brutal jamás registrada, para ser vivido vivo. Los artistas comenzaron a eliminar sistemáticamente su piel, manteniéndola consciente el mayor tiempo posible. Mientras su piel era retirada por Strip, Bartolomeu todavía estaba rezando y predicando. Cuando perdió el conocimiento debido a la pérdida de sangre, fue crucificado al revés. Su piel se mostró públicamente como una advertencia a los cristianos. Matthew, el exfabricante de impuestos, viajó a Etiopía, donde estableció una próspera comunidad cristiana. Su muerte ocurrió durante un momento sagrado. Mientras celebraba la Eucaristía, los soldados se rompieron y lo cruzaron con una espada. Murió sosteniendo el pan consagrado, demostrando su devoción total. Tomás, el incrédulo, se convirtió en un valiente misionero después de tocar las heridas del Jesús resucitado. En India, enfrentó la hostilidad de los sacerdotes locales. Fue atado a una estaca y perforado lentamente con múltiples lanzas, cada una insertada para evitar órganos vitales y prolongar su agonía. Filipe enfrentó doble muerte en Hierápolis. Fue crucificado y drogado simultáneamente. Judas Tadeu fue asesinado por hejes en Mesopotamia, su cuerpo destrozado por los golpes repetidos. Simón, el zelot, fue desollado vivo y luego su cuerpo fue aserrado por la mitad. James, el más pequeño, fue lanzado desde el pináculo del templo. Sobrevivió a la caída de 30 metros, pero fue apedreada hasta que no sea recogible. Finalmente, Judas Iscariot, cuya traición desencadenó todos estos eventos, después de entregar a Jesús por 30 monedas de plata, fue consumido por el remordimiento. Trató de devolver el dinero, pero los líderes religiosos se negaron. Desesperado, fue al campo del alfarero donde se ahorcó. Durante el otoño, su cuerpo se rompió, derramando sus intestinos
y dando al lugar el nombre de Bloodfield. 12 hombres, 12 destinos de sangre. 11 murió brutalmente por su fe inquebrantable. Solo John escapó del martirio. Sus muertes plantaron semillas de fe que germinaron en todo el mundo conocido. Más de 2000 años después, estas muertes brutales continúan haciendo eco. Cada ejecución tenía un propósito divino. La sangre derramada por estos simples hombres se convirtió en la fundación de una fe que llegaría a miles de millones de personas. Imagine el coraje necesario para enfrentar una muerte tan brutal, sabiendo que una simple negación le salvaría la vida. Pero eligieron la verdad en lugar de la supervivencia, la eternidad en lugar de la comodidad temporal. La próxima vez que piense que sus problemas son insoportables, recuerde a Pedro crucificado al revés, Bartolomeo Esflada vivo, André predicando en la cruz en X. Estos hombres transformaron el sufrimiento en el propósito, el dolor en el poder, la muerte en la vida eterna. Si esta historia te ha impactado, no puedes parar aquí. Hay aún más misterios oscuros que enfrentó la iglesia primitiva. Suscríbase al canal y active la campana de notificaciones. Deja tú como si esta historia te movió. Comenta qué muerte te sorprendió más y por qué. Si tiene el coraje de sumergirse aún más profundo, haga clic en el siguiente video, donde revele los métodos de tortura más crueles jamás utilizados contra los primeros cristianos, incluidas ejecuciones tan brutales que incluso impresionaron a los romanos. El viaje a través de los misterios más oscuros del cristianismo recién comienza.